Hola, en este vídeo voy a resolver los ejercicios de la sesión 3. Algunos de ellos ya os he mandado las resoluciones. Estoy hablando de los ejercicios de la página 107. Teníamos que hacerlos todos, que son 4, y el ejercicio 6 y el 8 son unas demostraciones matemáticas que ya os he enviado. Pero de todos modos, os las dejo aquí a la izquierda de la pantalla, ¿vale? Están en YouTube, le dais encima y aquí tenéis resistencia equivalente a dos resistencias a distinto valor, que sería el ejercicio 6, y la equivalente a dos resistencias del mismo valor, que sería el ejercicio 8. Así que eso simplemente es que veáis los vídeos. Me voy a dedicar a hacer los ejercicios 7 y 9. Bien, el ejercicio 7 entro a él sin ninguna explicación, ¿vale? Porque simplemente es fijarnos en los circuitos. Hay que ver por qué estos circuitos no funcionan o no funcionan bien. Bien, vamos a fijarnos en el primero, ¿vale? Vamos a fijarnos en este de aquí. ¿Qué tenemos en este circuito? Bueno, pues tenemos dos pilas, un interruptor y una bombilla. Pero ¿qué ocurre con las dos pilas? Si os fijáis en la polaridad, es decir, en dónde está el positivo y el negativo, podéis ver que están puestas contrapuestas. O sea, el positivo y el negativo están en contraposición. ¿Qué significa esto? Pues que esta pila, digamos que su intensidad iría en esta dirección y la de esta pila iría en esta dirección. Como veis, tienen el mismo valor, tienen 1,5 voltios. ¿Qué significa esto? Que este circuito no funciona, porque una pila anula a la otra. Paso al siguiente circuito. Paso a este de aquí, perdonad, no sé por qué se me ha ido. Paso al segundo, al de su derecha. ¿Qué le ocurre a este circuito? Bueno, pues este circuito de aquí tiene dos pilas y un interruptor. Las pilas son los generadores de energía, las fuentes de energía. El interruptor es un elemento de control. Me fijo en las pilas. Las pilas están bien colocadas, digamos que esta intensidad iría en esta dirección y esta también. Por tanto, digamos que las pilas se suman porque las dos empujan en la misma dirección los electrones. Pero, ¿quién consume energía en este circuito? Nadie. Si no consume energía, lo que ocurre es que los electrones pasan por ahí, los cables se van calentando porque no hay ninguna resistencia que consuma y al final lo que tenemos es un cortocircuito o un incendio, como lo queráis ver. Así que este circuito no sirve, lo primero es que no sirve para absolutamente nada y lo segundo es que puede generar un cortocircuito. Vale, pasamos al de debajo. No sé qué le pasa a esto hoy, que no me quiere hacer mucho caso. Vale, ¿qué ocurre en este circuito de aquí? Me voy a fijar en él. Tenemos una pila, tenemos un interruptor y tenemos una bombilla, ¿vale? Tengo generador, la pila, elemento de control, el interruptor y el elemento que consume, la bombilla. Pero ¿qué pasa? Que este circuito no está cerrado. La pila está conectada solo en su parte positiva. El negativo de aquí no sale nada. Por tanto, este circuito no hace absolutamente nada. Si el circuito no está cerrado, no funciona. Y me voy al último circuito. A este de aquí. ¿Qué le pasa a este circuito? Bien, pues en principio podría funcionar porque tiene una pila, tiene un interruptor y tiene una bombilla. Y vamos a hablar de dos casos. Si el interruptor está así abierto, no pasan los electrones por aquí, no pueden pasar, ¿vale? Entonces, simplemente es que el circuito funcionaría, o sea, los electrones van por la pila, vienen por aquí, pasan a la bombilla y llegan por aquí. Y ese interruptor no serviría para absolutamente nada. Esto si el interruptor está abierto. ¿Qué ocurre si yo cierro este interruptor? Si yo cojo y pulso. Pues mirad, los electrones, como ya os he contado, son muy listos y entonces van a pasar por donde menos les cueste. Las bombillas generan luz a través de una resistencia. Entonces les cuesta pasar los electrones por aquí. ¿Qué va a pasar? Que como les cuesta pasar por aquí, van a pasar todos por aquí y van a hacer el siguiente circuito. Si cierro el interruptor, van a hacer esto, esto, hasta que se acabe la pila. ¿Qué es esto?
Pues lo mismo que teníamos arriba, es un cortocircuito, es un circuito que no consume energía, que no hace absolutamente nada. Y lo que hacemos es generar un incendio por efecto Joule, que es el calentamiento de los cables, es el efecto Joule, ¿vale? Bien, y ahora me voy al ejercicio 9, que es el que más me interesa. Para empezar, antes de empezar, mejor dicho, voy a hacer una breve explicación de los circuitos. Ya lo hemos visto en clase, ¿vale? Pero de todas maneras os lo vuelvo a contar. Bueno, nos pregunta básicamente que analicemos los circuitos, es decir, que calculemos en ellos la resistencia total y las corrientes, las intensidades, lo que sea. Vale, fijaos, voy a partir mi hoja en dos. Bien, este circuito que tengo arriba, me tengo que dar cuenta de que las resistencias están en paralelo. Este circuito es un circuito en paralelo. ¿Qué ocurre en los circuitos en paralelo? En los circuitos en paralelo tenemos que tener muy claro, como os llevo diciendo en los vídeos anteriores, la diferencia entre la intensidad y el voltaje. Intensidad, acordaos de lo que os dije de la manguera, os imagináis que la I de intensidad es como la boca de una manguera y entonces la intensidad es la cantidad de electrones que salen por aquí, ¿vale? Es como el caudal de electrones. Y sin embargo el voltaje, acordaos que lo dibujamos así para acordarnos, es como la diferencia de energía entre este punto y este punto, ¿vale? Es la fuerza, digamos, con la que van los electrones. Diciéndolo no muy correctamente, pero para entenderlo. Vale. Si os fijáis, en este circuito en paralelo, habrá una diferencia de energía entre este punto que voy a llamar A y este punto que voy a llamar B. Pero va a ser la misma en las tres resistencias. Por tanto, la diferencia de energía, es decir, el voltaje, no cambia. Me muevo un poquillo. Sin embargo, la intensidad, la cantidad de electrones, si os fijáis, ya los electrones tienen aquí un conflicto de por dónde pasar. Ellos salen de la pila en esta dirección que os voy a marcar, la intensidad sale así. Si aprieto el interruptor pasan por aquí, siguen por aquí y cuando llegan al punto A, ¿qué pasa? Pues que unos se irán por la resistencia 1, otros se irán por la resistencia 2 y otros se irán por la resistencia 3. Voy a pintarlo más finito y voy a pintarlo bien. Por aquí pasará una intensidad 1, por esta resistencia 2 pasará otra intensidad 2, otra cantidad de electrones, y por esta resistencia 3 otra intensidad 3. ¿Qué significa esto? Pues que por cada resistencia pasa una cantidad diferente de electrones. ¿Por cuál va a pasarme más electrones? Por la que tenga menos resistencia. Si os fijáis, yo ya puedo saber que por la resistencia 1 van a pasar más electrones. Por la resistencia 2, que vale 10 ohmios, van a pasar unos poquitos menos. Y por la resistencia 3, pues muchos menos. ¿Vale? Y ahora voy a dedicarme a hacer estos cálculos. Bien, lo primero, tengo dos pilas que empujan en la misma dirección, hacia el positivo y hacia el positivo. Por tanto, el voltaje total de las pilas, lo que tengo que hacer es sumarlo. Por tanto, el voltaje total del circuito es el voltaje de la pila 1 más el voltaje de la pila 2, que es 1,5 más 1,5, 1,5 voltios más 1,5 voltios son 3 voltios voltaje total. Vale. Necesito ahora calcular la resistencia total para obtener la intensidad total. ¿Cómo puedo calcular la resistencia total de resistencias en paralelo? Bueno, pues tengo dos opciones. Tenéis un ejemplo arriba con dos resistencias, pero yo me voy a ir a la página anterior. Mirad, para calcular las resistencias en paralelo puedo hacerlo de dos formas. La primera es esta que veis aquí arriba, esta. Si lo hago con esta fórmula, yo puedo meter todas las resistencias que tenga. Pero como hemos visto en las demostraciones, puedo ir haciéndolo de dos en dos con esta fórmula para hallar las resistencias equivalentes, que es como lo voy a hacer yo, porque es la manera más fácil y con la que menos nos solemos confundir. Así que voy a ello, ¿vale? Recordad que esta fórmula de aquí, solo se puede usar de dos en dos, ¿vale? Bien,
Vamos a ello. Vengo para acá. Voy a empezar calculando la resistencia equivalente a la 1 y la 2. Una resistencia como si fuesen estas dos juntas. Por lo tanto, como es la resistencia equivalente a la 1 y la 2, la llamo R12. Arriba se multiplican y abajo se suman. Tengo R1 por R2 partido R1 más R2. Es decir, 1 por 10 partido 1 más 10. Es decir, 10 entre 11. Si lo metéis en vuestra calculadora o si lo hacéis, esto da 0,91 redondeando. 0,91 ohmios, porque son todo ohmios, si os fijáis. Vale, ya tengo como si estas dos resistencias fuesen una sola. ¿Vale? Y ahora voy a hacer la equivalente entre la que ya tengo con esta tercera. Vamos a ello. Tengo la resistencia 1, 2. Pues solo voy a hallarla 1, 2 y 3. ¿Qué hago? Multiplico la resistencia 1, 2 por la resistencia 3. Y abajo sumo resistencia 1, 2 más resistencia 3. Perdonad la letra. Es que bueno, con lo que estoy trabajando no lo puedo hacer mejor. Vale. La resistencia 3 vale 100. Entonces tengo arriba 0,91 por 100. Voy a intentar hacer un poco más de zoom para escribir un poco mejor. 0,91 por 100 partido 0,91 más 100. Si metéis esto en vuestra calculadora, os sale un total de 0,9 ohmios. Esta es la resistencia 1, 2 y 3, juntas. Por tanto, estos 0,9 son la resistencia total. Una vez que tengo voltaje total y resistencia total, puedo hallar intensidad total. Ley de Ohm, acordaros del triangulito, voltaje, intensidad, resistencia. Voy a hallar la intensidad, me queda voltaje partido resistencia. Estoy en los totales, ¿eh? Voltaje total, 3 voltios. Resistencia total, 0,9 ohmios. Ya que me van a salir amperios. Me van a salir en total 3,33 amperios. Esta sería mi intensidad total. Ya tengo todos los totales. Voltaje, resistencia e intensidad. Ahora, ¿qué es lo que cambia en este circuito? Como hemos visto, lo que cambia en este circuito es la intensidad. Así que ahora tengo que calcular estas tres intensidades, es decir, la cantidad de electrones que pasa por cada una de las resistencias. Vamos a ello. Lo primero, se me ha olvidado apuntarlo, así que os voy a apuntar, que cambia la intensidad. Muy importante. A ver si pinto. La intensidad cambia. Vale, voy a borrar esto de aquí para poder pintar mejor. Bien, como cambia la intensidad, voy a analizar un poco el circuito, ¿vale? El voltaje va a ser el mismo. Por tanto, este voltaje total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3, al de las tres resistencias. Y el valor de las resistencias lo tengo. Pues ahora, con la ley de Ohm, otra vez, con V y R, voy a calcular la intensidad de cada resistencia. Intensidad 1 de la resistencia 1 será voltaje 1 entre resistencia 1. La intensidad de la resistencia 2 es el voltaje de la 2 entre la resistencia de la 2. Y la intensidad de la 3 es voltaje de la 3 entre resistencia 3. Vale. Los voltajes hemos dicho que son exactamente igual al total, que lo que hemos calculado lo tenemos aquí, son 3 voltios. Por tanto, todos los numeradores son 3 voltios. 3 voltios, 3 voltios y 3 voltios. Y ahora las resistencias van en ohmios, el valor que me den en el circuito. Si no me equivoco, la 1 es 1, la 2 es 10 y la 3 es 100. 1, 10 y 100. Pues eso es lo que voy a meter aquí. La primera es 1 ohmio, 10 ohmios, 100 ohmios.
Vale, 3 entre 1 son 3 amperios, 3 entre 10 son 0,3 amperios y 3 entre 100 son 0,03 amperios. Estos son los electrones que pasan por cada resistencia. Fijaos, la que es de un ohmio pasan un montón, la que es de 10 pasan menos y la que es de 100 pasan todavía menos. Y el total de los electrones son 3,33, si lo sumáis. Y esto debe coincidiros con la intensidad total con todos los electrones de la pila. ¿Vale? Espero que hayáis entendido esto, si no, me mandáis vuestras dudas. Esto, digamos que junto con entender lo que es voltaje e intensidad, es lo más importante del tema. Entender la diferencia entre un circuito en serie y otro en paralelo. Vale. Nosotros ahora vamos a analizar el circuito 2. Si os fijáis en el circuito 2, las resistencias están en serie, es decir, cuando acaba una empieza la otra, cuando acaba una empieza la otra, y hay un único canal para este circuito, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bien, pues vamos a ver, como hemos visto antes, que los electrones van a salir así. Esta va a ser la intensidad de mi circuito, la intensidad total. Si yo pulso este interruptor de aquí arriba, todos los electrones pasan por la resistencia 1, todos por la 2 y todos por la 3. Por tanto, en los circuitos en serie, la intensidad, voy a ponerlo así, esto no me gusta cómo queda, no cambia. Vale. Pero, sin embargo, cada vez que estos electrones van pasando por una de las resistencias, van perdiendo, vamos a decir, energía, como habíamos dicho, ¿vale? Van perdiendo voltaje. Entonces, nosotros tendremos diferentes puntos. Perdón, estoy hoy... Nosotros vamos a perder, digamos, energía en esta resistencia, ¿vale? Si esto lo llamo A y esto lo llamo B, aquí va a haber un voltaje 1. Los electrones atraviesan la resistencia 1 y han perdido energía, por tanto, a la resistencia 2 llegan con menos energía. Entre el B y el C tendremos un voltaje 2. Y cuando llegan al punto C van a atravesar la resistencia 3. Y cuando atraviesen la resistencia 3 van a perder todavía más energía, por lo tanto vamos a tener un voltaje 3. ¿Qué significa esto? Que el voltaje sí que cambia. El voltaje cambia. Vale, pues sabiendo esto, vamos a empezar a calcular los totales del circuito. El voltaje total ya lo tengo porque hay una única pila. Pero bueno, me lo apunto, ¿vale? Voltaje total son 4,5 voltios. La resistencia total, cuando es un circuito en serie, se suman 1 más 3,3 más 4,7, nos da un total de 9 ohmios. ¿Vale? Esta es resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, que son 1 más 3,3 más 4,7. Y esto nos da 9 ohmios, que esta es la resistencia total, ¿vale? Ya tengo voltaje total y tengo resistencia total. Con la ley de Ohm, calculo intensidad total será el voltaje total partido la resistencia total. Voltaje total, 4,5 voltios, 9 ohmios, y esto nos da 0,5 amperios. Intensidad total, ¿vale? La intensidad total es lo mismo que la intensidad 1, que la intensidad 2 y que la intensidad 3, porque no cambia, como hemos visto, es el caudal de electrones que atraviesa todas las resistencias. Sin embargo, sí que cambia el voltaje. ¿Cómo lo calculamos? Pues como hemos hecho arriba, utilizando la ley de Ohm. Vale, nosotros vamos a tener 3 voltajes diferentes. Tendremos un voltaje 1, que va a ser la intensidad 1 por resistencia 1. Voltaje 2 será intensidad 2 por resistencia 2. Y voltaje 3 será intensidad 3 por resistencia 3. Las intensidades hemos visto que no cambian, por tanto, la intensidad siempre es 0,5 amperios, 0,5 amperios
y 0,5 amperios. Y ahora las resistencias. Resistencia 1 vale 1 ohmio. Resistencia 2 vale 3,3 ohmios. Resistencia 3 vale 4,7 ohmios. Si metéis esto en vuestra calculadora, el primero os va a salir 0,5 voltios, el segundo os va a salir 1,65 voltios y el tercero os va a salir 2,35 voltios. Igual que ha ocurrido antes, si sumáis estas tres cantidades, digamos la energía que se ha gastado al atravesar cada una de las resistencias, os tiene que salir el total. Si lo sumáis, aquí nos da 4,5 voltios. Que tiene que coincidir exactamente con el voltaje total que ha salido de la pila. ¿Vale? Y esta sería la resolución de los ejercicios de la tercera sesión. Por favor, si tenéis alguna duda, me escribís o me contáis.